El pasado 24 de noviembre hubo elecciones en Uruguay y el pueblo seleccionó a Yamandu Orsi como el nuevo presidente de los uruguayos. Muchas personas me han preguntado, y bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Conviene comprar dólares o mejor me quedo en pesos? ¿Qué va a pasar con la inflación? Hoy vamos a estar hablando de eso. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy un episodio súper especial. Cada vez que hablo de temas relacionados a la economía del país, me pegan por todos lados, ¿no? Algunos me dicen que soy facho, otros me dicen que soy zurdo. Yo intento ser lo más objetivo posible, aunque ser objetivo en estos temas siempre es bastante complicado. En el fondo, de alguna manera, uno tiene cierta concepción o ciertas ideas. Voy a intentar que esto sea lo menos ideológico y lo más técnico posible para entender qué nos va a deparar el futuro económico en estos 5 años y sobre todo tomar las mejores decisiones. Aclarar algo, no tengo la bola de cristal, no hago futurología, lo que sí quiero es educar, que es mi rol siempre, como para que podamos entender qué es lo que está pasando, entender qué es lo que tenemos que mirar para tomar decisiones en función de eso. A partir de marzo vamos a tener un nuevo presidente de todos los uruguayos, que es Yamandu Orsi. Hoy no nos vamos a centrar en la figura de Yamandu Orsi, sino que nos vamos a centrar en la figura del nuevo ministro de Economía, Gabriel Odone. ¿Por qué? Porque es un podcast donde hablamos de finanzas y justamente el tema en cuestión va a ser la economía. Muchas personas tienen incertidumbre sobre sus decisiones financieras porque justamente al haber un cambio de gobierno se prevé que cambien cosas que eventualmente nos pueden afectar. Entonces, a la hora de tomar decisiones financieras tenemos que prever ese tipo de cosas. En particular, va a haber un cambio de partido de gobierno, un partido más asociado a la izquierda nos va a gobernar, dejando de lado un partido más asociado a la derecha o al centro derecha o como quieran. Entonces, eso también genera incertidumbre porque daría la impresión que va a haber un gran cambio de rumbo y recuerden, vamos a enfocarnos nosotros en la pata de la economía. Fuera de promesas electorales y cosas que se dijeron, ¿cuáles son los hechos concretos que podemos analizar hasta ahora? Lo que sabemos es que Gabriel Odone va a ser el próximo ministro de Economía. De hecho, es el único ministro que fue anunciado en campaña electoral una semana posterior a, casi una semana, digamos, de que Orsi fue elegido como futuro presidente. Ahí va, esa es la palabra. Todavía no sabemos qué otro ministro habrá. Sin embargo, Odone ha sido designado y fue designado en la campaña. ¿Por qué? Bueno, ya ahí tenemos una señal. Odone es un economista muy reconocido en el medio. Es economista, es doctor en la historia de la economía, es un tipo muy respetado que tiene una visión que, si bien está asociado a un partido de izquierda, es súper técnica. Odone fue socio de CPA Ferrer, Odone ha sido consultor para el Banco Mundial, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el BID. O sea, es un tipo que viene con muchísima experiencia en lo que es gestión económica y gobierno sobre todo. Por ese lado, a mi entender, no es alguien que venga con una carga ideológica fuerte, sino que es más bien alguien técnico, que va a tomar sus decisiones no en función de corrientes de pensamiento, sino en decisiones basadas en lo técnico con ciertos matices como vamos a ver ahora. En ese sentido, no sería de esperar, de nuevo, a mi entender, o por las declaraciones que ha hecho Odone hasta ahora, que haya un cambio radical de rumbo. No es onda Milei, vamos a hacer pelota al Estado y vamos a cambiar todo. No parecería que la cosa fuera para ahí, sino que la cosa parecería más relacionada a cierta continuidad con matices que a un cambio radical de cómo se gestiona la economía. Entendamos
cuál es el rol que tiene un ministro de Economía dentro de un gobierno, porque esto es súper importante porque es la única información que tenemos hasta ahora. O sea, lo único concreto que sabemos es quién será el ministro de Economía. Entendamos qué poder o cuál es el rol, el mandato que tiene el ministro de Economía. Por un lado es el encargado de la política fiscal. La política fiscal no es otra cosa que, si imagináramos el país como si fuera una empresa, entendamos que tiene que terminar en verde. Si no termina en verde, quiero decir, esto tiene más ingresos que gastos, lo que tiene es el famoso déficit fiscal. Entonces tiene que velar porque el déficit fiscal sea lo menor posible. En otras palabras, tiene que controlar los gastos del país, así como también intentar que haya la mayor cantidad de ingresos posibles. También es el responsable final de la política monetaria, esto en coordinación con quien será el presidente del Banco Central o el directorio del Banco Central, que hasta el momento todavía no está designado. Y eso es una señal bastante importante que tenemos que esperar, porque todavía no sabemos quién será el presidente del Banco Central. El gobierno anterior, el presidente del Banco Central fue Diego Labat, que tuvo un rol bastante protagónico en lo que fue la lucha contra la inflación. Por otro lado, en este gobierno todavía no sabemos quién será, e inclusive no hay una danza de nombres, o si la hay, yo la desconozco, de quién sería este actor, porque eso puede ser información relevante. Si bien coordina, el BCU coordina con el Ministerio de Economía, tiene cierta independencia hasta ahí nomás. Recordamos que el Banco Central es quien vela, por ejemplo, por las políticas monetarias, por las tasas de interés que paga la economía, por la inflación, por el tipo de cambio. Todo eso entra en la órbita del BCU, que quizás nos afecta de forma directa más a nosotros que lo que hace el Ministerio de Economía. Por eso es relevante saber quién será el presidente del BCU en el próximo gobierno. Otra de las cosas que entra en la órbita del Ministerio de Economía es promover el crecimiento. Y acá después vamos a ahondar un poquito en este tema. Un país necesita crecer, el crecimiento se mide a través del crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿Cómo se fomenta el crecimiento? Aumentando la productividad o aumentando lo que es la inversión externa, promoviendo las inversiones. También con proyectos de innovación, también con proyectos de infraestructura, un puerto, rutas, accesibilidad. Eso ayuda a que de alguna manera el país sea más productivo y de ese lado que entren más ingresos. También el Ministerio de Economía se encarga de las regulaciones y las supervisiones, sobre todo de los mercados financieros, los mercados dentro del propio país. Es quien vela, la Superintendencia de Servicios Financieros es quien vela por nosotros, aquellos que estamos utilizando el sistema financiero. Bueno, eso tiene que pasar todo por el Ministerio de Economía. Tiene un énfasis también muy importante en lo que son las políticas sociales para aumentar la distribución y disminuir las desigualdades. Eso es, que aquellas personas que están excluidas hoy por hoy puedan mejorar su situación financiera. Eso también es parte y entra en la órbita del Ministerio de Economía. Y sobre todo, el ministro de Economía, y acá va a ser la figura de Odone, tiene un rol fundamental en la comunicación y el liderazgo. Y eso a mí me costó mucho entenderlo, y quizás la mejor metáfora ahí es verla de la siguiente forma. Manejar la economía de un país es como manejar un transatlántico. Cuando vos movés el timón del transatlántico, el transatlántico no se mueve enseguida. Va a demorar un ratito en moverse. Cuando un ministro de Economía comunica algo, que de hecho es algo que ya está pasando como posible ministro de Economía, pasan cosas. Todavía no se mueve la economía en sí mismo. Quizás esas decisiones ni siquiera se tomaron porque van a pasar dentro de 3 meses, en marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. Pero sin embargo, hay señales. ¿Cuáles son esas señales? Por ejemplo, el tipo de cambio. Por ejemplo, el aumento del riesgo país. Por ejemplo, el valor de los bonos de Uruguay en el mercado secundario. Por ejemplo, la inflación. Entonces, cuando un ministro de Economía toma decisiones, lo que tiene que hacer es levantar la cabeza y ver cómo reacciona el mercado a esas decisiones. Por eso, el rol de confianza que transmite a un ministro de Economía es fundamental, porque no es lo mismo alguien que vaya para atrás, vaya para adelante, mire para arriba, mire para abajo y que no tenga certezas, que alguien que transmita confianza porque tiene todos los papelitos colgados en la pared y además porque sabe y es respetado dentro del mercado. Y parecería que Odone cumple esas características porque es un tipo que viene del ámbito privado, que ha trabajado en proyectos súper exigentes, que el tipo viene trabajando con equipos de alto rendimiento, sabe de este tema
tema. Vamos a ver cómo se lleva con la burocracia que se puede encontrar dentro del ámbito público, ¿no? El ámbito público es un ámbito público mucho más pesado, mucho más ineficiente que una empresa privada en cierto sentido, y eso puede desgastar a cualquiera, y eso es una de las grandes dudas que pasa cuando alguien sale del ámbito privado y se mete en el ámbito público. A las pruebas me remito con lo que pasó con Talvi, ¿no? Ese misterio de Talvi que entró como Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, había como canciller, y después tiró la bomba de humo, y todos suponemos que es porque le paspó el mundo burocrático de un ministerio. Bueno, fuera de todo esto, ¿qué sabemos concretamente hasta ahora de las declaraciones que ha hecho Odone en comunicado de prensa, en notas, etcétera? ¿Qué sabemos hasta ahora? Lo primero es, lo que ya decía, Odone es un técnico más que un fundamentalista. Como técnico va a actuar de la forma más racional posible en función de los designios que tenga como ministro de Economía. ¿Sí? No parecería, esto es opinión, que sea un fundamentalista que quiera prender todo fuego, sino que cualquier cosa que él promueva, y en sus declaraciones suele ser bastante racional al respecto. Así que por ese lado no parece que fuera un disruptivo, sino que va a haber cierta continuidad. De hecho, los analistas internacionales, cuando hablaban de ambos gobiernos o ambos ministros de Economía, no veían un gran cambio de rumbo sobre la economía. Todavía no sabemos quién va a ser el presidente del BCU, del Banco Central, y tampoco sabemos quién va a ser el presidente de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que van a trabajar muy de la mano con el ministro de Economía. Y esto es importante para ver si son personas que están alineadas con el ministro de Economía o no. Debería hacerlo en los papeles, pero bueno, esto es política también, y en política se da ese juego de tronos, se da que hay posiciones distintas entre los distintos actores del partido de gobierno, y puede pasar que por cuotas políticas haya, por ejemplo, en la OPP, alguien que de repente no esté de acuerdo con lo que diga el ministro de Economía y haya fricciones. Aún no lo sabemos, pero eventualmente es un riesgo que puede llegar a pasar. Esperemos en estos días se anuncie quién será el presidente del BCU y quién estará en la OPP. Odone ha hecho mucho énfasis en que es un jugador de equipo y que lo que quiere es armar equipo y no ser una figura individualista. Recordemos que es alguien que viene del ámbito privado y ha trabajado en equipos durante toda su vida. Una de las cosas en las cuales ha hecho énfasis es en el hecho de crecer, de que Uruguay necesita crecer, necesitamos crecer, y no un crecimiento que dependa de que los precios de los commodities a nivel internacional esté súper alto, sino un crecimiento que dependa de nosotros mismos. Hacer cosas para conseguir un crecimiento, un aumento del crecimiento en nuestra economía. Hablar de crecimiento es algo que se habló en campaña por todos los partidos políticos. Todos insisten que tenemos que crecer, todos tienen su teoría de cómo hacerlo. Hay algo que tenemos que entender, y esto creo que es sustancial en el pensamiento económico de derecha versus el pensamiento económico de izquierda, y es, cuando hablamos la derecha, usualmente lo que cree en la teoría del derrame. Eso es, si tenemos generadores de ingresos para el país, empresarios, grandes empresas, y nosotros los subvencionamos y logramos que a ellos les vaya bien, ello va a derramar hacia toda la sociedad, ¿no? Eso, o sea, si hay una empresa, yo promociono esa empresa, o sea, le doy ciertos beneficios tributarios para que esa empresa le vaya bien, eso hace que más personas consigan trabajo, y eso, o sea, por el crecimiento de esa propia empresa, y eso derrama en toda la sociedad. Eso es un poco la teoría más neoliberal, podríamos decir, o más tirando hacia la derecha, menos intervencionista. La izquierda, en realidad, lo que dice es, está bien, necesitamos crecer, para crecer tienen que entrar grandes capitales, puede haber aumento de inversión, podemos subvencionar esas inversiones, pero el Estado tiene que tener un rol fundamental en ese reparto. No cree en la teoría del derrame por sí misma, sino que el Estado tiene que ser más interventor y lograr que ese derrame llegue a todos los actores de la sociedad, en particular a los más rezagados. Y para hacer eso, muchas veces toma la bandera del impuesto al capital, ¿no? Bueno, aquellos que tienen más, vamos a sacarle para repartirle a los que tienen menos. ¿Qué es lo que dice la derecha? Bueno, si vos a alguien que le está yendo bien le sacás, no le va a ir tan bien, y en realidad va a reducir lo que es los puestos de trabajo, por ejemplo, y ahí se corta la teoría del derrame. Son dos teorías, pero básicamente esa es la diferencia entre el pensamiento económico de derecha y el pensamiento económico de izquierda, muy a grosso modo. Ahora, péguenme en los comentarios. Una de las cosas que Orsi dice es que hay muchas reformas por hacer
para optimizar el Estado. Hay muchas cosas por hacer, pero es consciente que no va a poder hacer todas. Y lo que quiere es iniciar procesos de cambio. ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, lo iremos viendo a medida que vaya asumiendo el gobierno y que vaya comunicando, para ver también cómo comunica y cuáles van a ser las prioridades. Ahora bien, con respecto a nuestro bolsillo, a nuestras decisiones, ¿qué sabemos hoy por hoy? Y la verdad es que no sabemos mucho. O sea, a la pregunta de ¿qué hago que hay un cambio de gobierno? No lo sabemos. Todavía no sabemos qué va a pasar. Partimos de la base que va a haber cierta continuidad, que no va a haber algo disruptivo, que no va a cambiar la matriz de nuestro país, al menos rápidamente, que va a ser todo procesos y que nos va a permitir a nosotros ir tomando decisiones. Por ejemplo, mientras la izquierda, mientras el Frente Amplio fue oposición, criticaba duramente el atraso cambiario. Hoy pasa a ser gobierno. Entonces, si fuera acorde a sus palabras, a su crítica mientras eran oposición, debería hacer algo con respecto al atraso cambiario. En este momento puntual, el tipo de cambio real mejoró muchísimo, pero no porque hicimos algo nosotros, no porque el Banco Central pasó de un régimen de libre flotación a intervenir, sino porque en el mundo están pasando cosas. Ganó Trump en Estados Unidos, eso hizo que el dólar subiera, pasaron cosas y mejoró un poquito. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos estar expectantes es si va a haber un cambio con respecto a la política cambiaria. Si vamos a pasar de un régimen de libre flotación, donde el dólar depende de los operadores de mercado, a un régimen intervencionista, donde el Banco Central pueda comprar o vender dólares para modificar el tipo de cambio. Eso es algo que tenemos que estar expectantes. Aún no lo sabemos y nadie se lo preguntó, o si alguien se lo preguntó, yo no lo escuché todavía a Orsi. Hay que tener cuidado porque un aumento del dólar fuerte lo que puede hacer también es que suba la inflación, porque recordemos que en Uruguay muchos de los insumos que nosotros compramos o entran es en dólares. Si sube el dólar, suben los precios. Por otro lado, este gobierno, en particular la figura de Labat como presidente del Banco Central, hizo mucho hincapié en el control de la inflación. La inflación interanual está en el orden del 5%. Hacía muchos años que no llegábamos a tener esa inflación. Es un valor bastante aceptable para el tipo de país que somos nosotros. Para hacerlo, utilizó la herramienta de las tasas de interés. ¿Se va a seguir utilizando la herramienta de la tasa de interés? Bueno, tampoco lo sabemos. Nuevamente no creo que sea un cambio abrupto, pero es algo que tenemos que tener presente también para ver si la inflación sigue siendo una prioridad para las nuevas autoridades del Banco Central. De hecho, el Banco Central anterior tenía el área de comunicación del Banco Central que organizaba como ciertas conferencias en las cuales algunas yo fui invitado y tuve la oportunidad de preguntarle al presidente del Banco Central en ese momento, a Diego Labat, por qué no se promocionaba la utilización de mecanismos basados en unidades indexadas. Y lo que me dijo Labat es que lo que nosotros queremos es que la gente piense en pesos. Queremos desdolarizar la economía y que se piense mucho en pesos. ¿Seguirá esa tendencia? No lo sabemos. También es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos, que me encantaría hacerle a Odone, que tenemos que tenerlo presente para justamente tomar decisiones. Porque, por ejemplo, si una persona es inversor en letras o eventualmente utiliza alguno de los fondos de inversión que hay en el mercado, como el Itaú Asset Management o el gestión de liquidez de Gletir, si hay un cambio de política monetaria y pasa algo con las letras o similar, eso va a afectar. Entonces también tenemos que tener presente qué es lo que va a pasar ahí. En otras palabras, todavía estamos en un momento de indefiniciones. De nuevo, ya Odone aclaró que cualquier proceso de cambio va a ser un proceso gradual y no algo disruptivo. Tenemos que estar atentos a cuáles son las señales que nos dé el nuevo gobierno para tomar las mejores decisiones financieras. Desde este lado, Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, le deseo la mejor de la suerte a las nuevas autoridades, porque que les vaya bien a ellos es que nos vaya bien a todos. Lo que le hace bien a la colmena le hace bien a la abeja, y lo que le hace bien a la abeja le hace bien a la colmena. Estoy a las órdenes, si Odone me quiere llamar para contarme cosas y poder transmitirlas en este lenguaje llano a todo el mundo. Estoy ahí, al firme. Así que esperemos esa llamada. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero haberles dado un poco de claridad. Estos temas a veces generan incertidumbre.
Sin embargo, esto es lo que sabemos hasta ahora y tenemos que estar muy atentos a las decisiones que se toman. Cuenten conmigo para ir comunicándoles de nuevo en una forma llana y sencilla lo que voy leyendo o aprendiendo y dilucidando de las decisiones que se vayan tomando. Muchas gracias por seguirme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera.